Una roseta de deformaciones a 60 grados, o roseta delta, consiste de tres deformaciones de resistencia eléctrica como se muestra en la figura. El deformímetro A mide la deformación unitaria epsilon A y la dirección del eje X. El deformímetro B y C miden las deformaciones unitarias epsilon B y epsilon C en las direcciones inclinadas mostradas. Obtenga ecuaciones para las deformaciones epsilon X, epsilon y gamma XY asociadas con los ejes X y Y. Como pueden ver, ingenieros, a nosotros no nos están dando como tal los valores que podríamos obtener nosotros a partir de estas o de esta roseta de deformación. Sin embargo, solamente nos están pidiendo determinar estas ecuaciones. ¿Cómo quedarían las ecuaciones para esta roseta? Pues bien, quedarían más o menos de la siguiente manera. Hay que recordar que una ecuación para poder determinar este tipo de deformaciones en rosetas de deformación quedaría de la siguiente forma. Vamos a empezar con la lectura que nos puede arrojar el medidor A y tendríamos que sería epsilon A. Esta sería la lectura. ¿Y esto a qué sería igual, ingenieros? Esto va a ser igual a epsilon X por el coseno de teta, pero atención, ya no vamos a poner el coseno de teta y nada más. Vamos a poner de una vez por todas, vamos a sustituir estos valores. Entonces me quedaría por el coseno de 0 grados. Después vamos a tener que este es al cuadrado, más epsilon y, que multiplica al seno cuadrado, también de 0 grados, más gamma xy, que multiplica al seno de 0 grados por el coseno de 0 grados también. Vámonos al siguiente medidor. Presten mucha atención porque todos los ángulos que nosotros vamos a considerar en este tipo de problemas se miden con respecto a la horizontal. Eso quiere decir que este ángulo, o más bien este medidor, o esta galga, va a tener un ángulo de 60 grados. Entonces, vamos a tener que epsilon B, que es el medidor B, es igual a ¿qué? Es igual a epsilon X, que multiplica al coseno cuadrado de 60 grados, más epsilon Y, que multiplica al seno cuadrado de 60 grados, más gamma XY, que multiplica al seno de 60 grados por el coseno de 60 grados. Ahora, vámonos con el tercer medidor, pero presten mucha atención, ingenieros. Resulta de que vean la inclinación que tiene. Nosotros tenemos dos opciones para ilustrar este medidor. Poner un ángulo de menos 60 o poner el complementario. Es decir, nosotros vamos a medir nuestro ángulo a partir de la horizontal. Eso quiere decir, ingenieros, que prácticamente este valor que nosotros tendríamos aquí es de 120 grados. Lo voy a expresar con el ángulo medido con la horizontal y lo voy a poner como un ángulo de 120 grados. Entonces, ¿qué tenemos? Vamos a tener que sería epsilon, vamos a ponerle C, ¿es igual a qué? Es igual a epsilon X, que multiplica al coseno cuadrado de 120 grados, más epsilon Y, que va a multiplicar al seno de 120 grados, que por cierto este es al cuadrado, y vamos a tener que es más gamma XY, que multiplica al seno de 60 grados por el coseno de 60 grados. Hasta aquí, ingenieros, nosotros ya tenemos nuestro sistema de ecuaciones planteado. Podemos apreciar que es un sistema de 3×3, donde nuestras incógnitas son las que nos están solicitando, epsilon X, epsilon y gamma XY. Entonces, va a ser necesario que nosotros hagamos algunas simplificaciones de este arreglo para poder determinar, o más bien, para poder obtener una ecuación más reducida. ¿Con qué vamos a empezar? Pues vamos a empezar con lo siguiente. Nosotros sabemos, Inges, que, por ejemplo, tenemos el coseno cuadrado de 0, me va a dar como resultado un 1. El seno me da un resultado de 0, es decir, este término que yo tengo aquí, todo el término se hace 0. Aquí también, al tener un seno de 0 grados, también se va a hacer 0. Eso quiere decir que epsilon A, ingenieros, ¿a qué va a ser igual?
Pues va a ser igual a epsilon x. Recuerden, Inges, que este valor que nosotros tenemos como coseno de 0, pues me da un valor de 1, el coseno cuadrado de 0. Ahora bien, yo ya conozco aquí la primera expresión para determinar la deformación en x. La deformación en x es igual a este elemento que nosotros tenemos como galga A. Vamos con la siguiente. ¿Qué tendríamos entonces nosotros? Pues muy bien, primero hay que recordar que el coseno, vamos a ponerlo como coseno de 60, lo vamos a poner como coseno de 60 elevado al cuadrado, nos va a dar un resultado de 0.25. Y entonces el seno, ¿qué resultado nos daría? Pues nos va a dar un resultado de 0.75. Bien, vamos a ver. Vamos a sustituir los valores que ya conocemos en cada una de estas ecuaciones. ¿Y qué tendríamos? Vamos a tener que aquí es epsilon b igual a ¿qué? Epsilon b es igual a epsilon x, que ya sabemos que es epsilon a. Y esto lo vamos a multiplicar por el coseno cuadrado de 60. Y nosotros quedamos que el coseno cuadrado de 60 es 0.25. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner 0.25 epsilon a. Ahí está. Ahora, vamos con el siguiente término. El siguiente término podemos apreciar que sería el seno cuadrado de 60. Pues entonces nosotros vamos a decir que es más el seno cuadrado de 60, quedamos que era de 0.75. Entonces vamos a poner 0.75 y esto me va a quedar en función de epsilon y. Vean cómo ya el seno cuadrado es este 0.75. Y después, ¿qué vamos a tener? Pues vamos a tener que es más, vamos a multiplicar el seno de 60. Vamos, un momento, seno de 60, y ese lo vamos a multiplicar por el coseno de 60. Entonces, nosotros vamos a tener un resultado de 0.433. Vamos a ponerlo como 0.433 y esto me va a quedar en función de gamma xy. Listo. Hasta aquí nosotros acabamos de obtener una ecuación adicional. Pero esta ecuación tiene dos incógnitas. Tiene la incógnita epsilon y y tiene la incógnita gamma xy. Vean cómo tanto epsilon b y epsilon a pues realmente no son incógnitas. Son valores que nosotros conocemos gracias a la lectura. Ahora, vamos a sustituir en la última ecuación. ¿Y qué tenemos? Por cierto, Inges, aquí cometí un error. Podemos apreciar que no es el seno ni el coseno de 60, sino que más bien nosotros vamos a tener el seno de 120 que va a estar multiplicando al coseno de 120 grados. Ahora sí, ¿qué tenemos nosotros? Pues vamos a tener que sería epsilon c, lo vamos a representar como epsilon c, es igual a epsilon x por el coseno cuadrado de 120. Vamos a expresar ese coseno cuadrado de 120 como 0.25. Entonces vamos a tener que es 0.25 y esto me quedaría en función de epsilon x, pero epsilon x sabemos que es epsilon a. Después vamos a tener que sería más epsilon y. Pues epsilon y, ¿qué valor tendría? Lo vamos a dejar expresado en lugar del seno, pues vamos a dejarlo expresado en decimales. Y el resultado es similar. Vamos a tener 0.75 y esto me quedaría como epsilon y. Menos 0.433 y esto me va a quedar en función de gamma xy. Observen que seno de 120 por coseno de 120 me da un signo negativo. Hasta aquí nosotros ya hemos encontrado dos ecuaciones con dos incógnitas. Podemos resolver este sistema de 2 por 2 y vamos a encontrar el valor de las otras dos incógnitas que nos están solicitando, que es epsilon y que además es gamma xy. Entonces, ¿qué tenemos nosotros? Pues vamos a despejar de esta segunda ecuación a gamma xy. ¿Y qué es lo que tendríamos? Pues vamos a tener que gamma xy es igual a ¿qué?
pues sería igual a lo siguiente. Va a ser igual a epsilon c. Luego vamos a tener que es menos 0.25 y esto me va a quedar como epsilon a, menos 0.75 y esto me va a quedar como epsilon y, y todo esto lo vamos a dividir entre menos 0.433. Listo. A esta ecuación yo le voy a llamar ecuación número 1 y a esta ecuación le vamos a llamar ecuación número 2. Y a esta le vamos a llamar ecuación número 3. Lo que vamos a hacer es sustituir esta ecuación, que nosotros le nombramos 3, en la ecuación número 1. ¿Y qué es lo que vamos a tener entonces nosotros? Pues vamos a tener que la ecuación 1 es epsilon b igual a 0.25 epsilon a más 0.75 epsilon y más 0.433, pero atención, porque aquí nosotros ya conocemos el valor de gamma xy. Es este que nosotros tenemos aquí, que lo vamos a sustituir en 1. Eso quiere decir que vamos a tener epsilon c menos 0.25 epsilon a y después le vamos a eso a restar menos 0.75 y aquí vamos a tener epsilon y. Después esto lo vamos a dividir ¿entre qué? Pues lo vamos a dividir entre menos 0.433. Y listo, ingenieros. Aquí, ahora, nosotros ya vamos a poder despejar epsilon y, pero necesitamos reducir algunos términos. Por ejemplo, este punto 433 con este punto 433 se van a hacer 1. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener que es epsilon b, y esto es igual a ¿qué? Vemos que es 0.25 epsilon a, y aquí tenemos un signo negativo en la parte de abajo. Menos entre menos me va a dar un signo positivo. Entonces, 0.25 más 0.25 de epsilon a me va a dar como resultado 0.5 epsilon a. Algo similar va a pasar con epsilon y. Vemos que aquí está sumando 0.75 y menos entre menos, pues eso quiere decir que también va a estar sumando a otro 0.75. Por lo tanto, nosotros vamos a tener que es más 1.5 y esto me va a quedar en función de epsilon y. Me falta un término aquí, este término que nosotros llamamos epsilon c. Podemos ver que tiene un signo positivo, en la parte de abajo recuerden que había un signo negativo, entonces aquí vamos a poner menos epsilon c. Vamos a despejar epsilon y de esta ecuación, ingenieros, ya que es la única incógnita que nosotros tenemos. ¿Y qué tendríamos entonces? Pues vamos a tener que epsilon y, ¿a qué va a ser igual? Pues va a ser igual a epsilon b, que es este que tenemos aquí. De hecho, vamos a escribirlo como epsilon b. Después vamos a tener que es menos epsilon a al pasarlo hacia el otro lado. O bueno, vamos a poner primero epsilon c. Está sumando, vamos a pasarlo positivo, vamos a tener que es epsilon c menos 0.5 de epsilon a. Y todo esto, ingenieros, nosotros lo vamos a dividir entre 1.5. Y listo, inges. Hasta aquí nosotros ya encontramos epsilon y. Ahora solamente lo único que me hace falta pues es encontrar gamma xy. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Pues muy simple. Vamos a sustituir este epsilon y justamente en esta ecuación que nosotros nombramos 3 para poderle dar continuidad y obtener gamma xy. Este resultado que nosotros acabamos de obtener lo podemos representar de la siguiente manera. Como pueden apreciar, este 1.5 podemos apreciar que lo podemos nosotros representar como 3 medios. ¿Qué quiere decir esto? Que en lugar de poner el 1.5, nosotros podríamos poner 3 medios en la parte de abajo. ¿Y esto para qué nos serviría? ¿O cómo contribuiría esto a reducir algunos términos? Pues bien, vean cómo este término 2 pasaría hacia la parte superior, como si aplicáramos la ley de la herradura. Y entonces vamos a simplificar un poco esta ecuación. Entonces vamos a decir que epsilon y, ¿a qué es igual? Simplificando, pues el 2 lo vamos a pasar hacia la parte superior.
y vamos a tener que es 2 veces epsilon b más 2 veces epsilon c, y después aquí lo vamos a poner como epsilon a, porque sería 2 por 0.5, pues vamos a tener un 1. Y todo esto nosotros lo vamos a dividir, ingenieros, entre 3. Y listo. Este es el resultado que viene en el libro de texto. Lo pueden comparar para darse cuenta de que estamos en lo correcto. Ahora, ¿qué nos hace falta? Pues solamente nos hace falta conocer a gamma. Para conocer gamma, nosotros vamos a sustituir este valor que nosotros obtuvimos de epsilon y justamente aquí en la ecuación número 3. ¿Y cómo nos quedaría? Vamos a pasar a otra hoja esta ecuación y veamos. Nosotros vamos a tener que gamma xy, ¿a qué va a ser igual? Pues es igual a epsilon c menos 0.25 epsilon a y después vamos a tener que es menos 0.75 epsilon y. Vamos a poner aquí menos 0.75 y aquí vamos a tener que esto es epsilon y esto nosotros lo vamos a dividir entre 0.433. Por cierto, podemos apreciar que es negativo. Pues entonces vamos a ponerlo como menos 0.433. Y listo. Vamos a sustituir el valor que nosotros obtuvimos de epsilon y, lo vamos a sustituir en este término que tenemos aquí. ¿Cómo nos quedaría? Pues va a quedar algo más o menos de la siguiente manera. Vamos a tener que gamma xy es igual a epsilon x menos 0.25 y esto va a ser epsilon a. Si era epsilon a, vamos a verificar. Sí. Después es menos 0.75 y listo. Ahorita vamos a multiplicar epsilon y. Todo esto lo vamos a dividir entre 0.433. Sin embargo, aquí sí vamos a multiplicarlo por epsilon y que nosotros ya obtuvimos, que es 2 epsilon b más 2 epsilon c. Y después vamos a restarle epsilon a. Vamos a tener que es menos epsilon a. Y lo vamos a dividir ¿entre qué? Pues lo vamos a dividir todo esto entre 3. Y listo, ingenieros. Vean cómo ahora sí ya tenemos nuestra ecuación de gamma xy en función de variables que nosotros ya conocemos, como por ejemplo epsilon c. Recuerden que nos lo da las mediciones en cada una de las galgas. Este es epsilon a y bueno, pues aquí también vamos a tener estos valores. Vamos a simplificar algunos términos, ingenieros. Es decir, vamos a comenzar con los epsilon c. ¿Cómo quedarían? Aquí nosotros tenemos un epsilon c y aquí nosotros vamos a tener otro epsilon c. Podemos apreciar que por este signo negativo, este epsilon c, ¿cómo quedaría? Pues muy bien, tendríamos 1 entre 0.433. Esto nos da como resultado, ingenieros, menos 2.309 y esto nos va a quedar como epsilon c. Vamos a reducir algunos términos. Después vamos a tener más porque pueden apreciar que tenemos un menos en la parte superior y tenemos otro menos en la parte inferior. Entonces vamos a tener un valor de 0.25 entre 0.433 y este valor es de 0.577 y esto me va a quedar como epsilon a. Después vamos a tener lo siguiente. Este negativo con este negativo pues se van a hacer positivos. ¿Y qué tendríamos? Pues vamos a tener primero 0.75 en la parte de arriba y lo vamos a dividir entre 0.433. Y después, ingenieros, a esto nosotros lo vamos a multiplicar por el término que nosotros tenemos en la parte superior, que sería 2 tercios de epsilon b.
Entonces vamos a tener que lo vamos a multiplicar por 2/3 de epsilon b y el resultado que vamos a tener, vean cómo es positivo, y vamos a tener que este resultado es de 1.154 y esto me queda en función de epsilon b. Después vamos a tener nuevamente otro signo positivo, porque vean cómo menos entre menos me da más, y aquí tenemos un signo positivo y prácticamente sería el mismo valor. Entonces vamos a tener 1.154 y esto me va a quedar por epsilon c. Y para concluir, ingenieros, ¿qué vamos a tener? Aquí sí va el signo negativo de epsilon a y vamos a tener entonces que es prácticamente 0.75 entre 0.433 y esto que nos da como resultado. Nos da 1.73, pero atención, a este resultado hay que dividirlo entre 3 y vamos a tener 0.577 y esto lo vamos a dejar en función de epsilon a. Y listo. Vamos a reducir algunos, o más bien vamos a agrupar algunos términos semejantes, como por ejemplo, aquí tenemos a y aquí tenemos a. Podemos apreciar que tienen el mismo valor, solamente que con signo contrario. Eso quiere decir que este término se va a hacer 0 con este otro término. Después, vamos a tener nosotros epsilon c. Lo vamos a agrupar con 2 rayitas y del otro lado vamos a tener también epsilon c. Entonces, ¿cuál sería el resultado en cuanto a epsilon c? Y por cierto, vean cómo epsilon b quedó solo. Vamos a agrupar primero epsilon b, que es 1.154, y esto me va a quedar en función de epsilon b. Después vamos a tener que es más, bueno, de hecho al parecer va a ser menos. ¿Por qué? Porque tenemos aquí menos 2.309 y le debemos de sumar el otro término que es de 1.154. Entonces, efectivamente, tenemos un signo negativo y es de 1.155 y aquí vamos a tener que esto está en función de epsilon c. De hecho, observen, ingenieros, cómo prácticamente estamos hablando con los mismos valores, que es de 1.155 o 54. Yo voy a asumir, ingenieros, para simplificar nuestro resultado, yo voy a decir lo siguiente. Vamos a factorizar el 1.155. ¿Y qué tendríamos? 1.155 que multiplica a epsilon b menos epsilon c. Y para que estos resultados coincidan con lo del libro, podemos apreciar nosotros que 2 entre raíz de 3 nos va a dar un resultado de 1.155. Entonces, esto quiere decir que para nosotros poder determinar gamma xy, pues vamos a tener 2 veces epsilon b menos epsilon c. Y todo esto nosotros lo vamos a dividir entre la raíz de 3. Y con esto, ingenieros, ahora sí, damos por concluido todo lo que el problema nos estaba solicitando. Por lo tanto, te invito a suscribirte a este canal y ver cada una de las listas de reproducción que aparecen en él. Seguramente van a ser de gran utilidad en tu estancia como estudiante de ingeniería. Así que regálanos un like, comparte los videos y te deseamos mucho éxito. Que la fuerza te acompañe.